La noche del 15 de agosto de 1847, 12 de los hombres más poderosos del sur de Estados Unidos se sentaron en una mesa de caoba tallada a mano, rodeados de plata fina, cristal de Europa y velas de cera de abejas importadas. Rieron, brindaron con el vino más caro que el dinero podía comprar y celebraron otro año de ganancias obscenas, construidas sobre la sangre y el sufrimiento de cientos de personas esclavizadas. Ninguno de ellos salió vivo de esa habitación, y la mujer que los mató, la mujer que durante 20 años había servido su comida con la cabeza agachada y el corazón roto, se paró en la puerta de la cocina mientras los observaba morir uno por uno, sin decir una sola palabra. Esta es la historia real de Celeste, la esclava que convirtió un banquete de amos en su funeral colectivo. Y cómo una noche de justicia silenciosa sacudió los cimientos de todo un sistema construido sobre la crueldad. Si crees que las historias de quienes fueron oprimidos pero encontraron la forma de hacer justicia merecen ser contadas, si crees que necesitamos recordar estos momentos de la historia que nadie quiere enseñar en las escuelas, entonces, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traemos historias reales de resistencia, de valentía imposible y de justicia que cambió el curso de la historia. No dejes que estas historias se pierdan en el olvido. Suscríbete ahora porque lo que vas a escuchar hoy te dejará sin palabras. Celeste nació en 1907 en una plantación de algodón en Carolina del Sur. No conoció a su padre, vendido antes de que ella cumpliera 2 años. Su madre, Abigail, trabajaba en la casa grande como cocinera principal, una posición que en el mundo retorcido de la esclavitud se consideraba privilegiada. No lo era, simplemente significaba que en lugar de morir bajo el sol despiadado de los campos de algodón, morías lentamente en una cocina sofocante, cocinando comidas que nunca podrías comer para personas que nunca te verían como humana. Desde los 5 años, Celeste trabajó junto a su madre. Aprendió a cocinar platos elaborados que los blancos ricos consideraban civilización, platos con nombres en francés que ella no podía pronunciar correctamente, preparaciones que tomaban días de trabajo. Aprendió que un suflé caído podía significar 20 latigazos para su madre. Aprendió que derramar una gota de salsa en el mantel de lino importado podía resultar en una semana sin comer. Aprendió que la cocina de una casa de esclavistas no era un lugar de confort o creatividad, sino otro campo de batalla donde un error podía costarte la piel de tu espalda. El amo de la plantación, Thomas Whitmore, era considerado un caballero por sus pares. Asistía a la iglesia cada domingo, citaba la Biblia para justificar la esclavitud, y se enorgullecía de ser un amo justo. Justo en su mente retorcida significaba que solo golpeaba a sus esclavos cuando lo merecían, lo cual según él era constantemente. Significaba que solo violaba a las mujeres esclavizadas ocasionalmente, no sistemáticamente como algunos de sus vecinos. Significaba que solo vendía familias enteras separadas cuando necesitaba dinero, no por capricho. Thomas Whitmore era un monstruo que se creía santo, y ese es el tipo más peligroso de monstruo que existe. Cuando Celeste tenía 12 años, su madre Abigail cometió el pecado imperdonable de quemar levemente el borde de un pastel que se serviría en una cena importante. Thomas Whitmore la hizo azotar 30 veces en el patio trasero mientras el resto de los esclavos observaba. Era una lección, decía él, sobre la importancia de la excelencia. Abigail nunca se recuperó completamente. Algo se rompió en su espalda durante ese castigo, y desde entonces cocinaba encorvada, con dolor constante que nunca desaparecía. Celeste, obligada a ver cada latigazo, juró en silencio que algún día haría pagar a Thomas Whitmore por cada gota de sangre de su madre, que manchó ese suelo. Pero la vida en una plantación no permitía lujos como la venganza planificada. Celeste simplemente sobrevivió. A los 14 años, se convirtió en la cocinera asistente principal, cuando su madre ya no podía estar de pie durante las largas horas que demandaban las cenas elaboradas. A los 16, era tan habilidosa como Abigail había sido alguna vez, capaz de preparar banquetes para 30 personas sin ayuda. A los 18, Thomas Whitmore comenzó a visitarla en su cabaña por las noches.
No hay palabras suficientes para describir el horror de esas visitas. No hay forma de explicar a alguien que nunca ha vivido en completa impotencia lo que es ser propiedad legal de tu violador. Celeste quedó embarazada 3 veces. Thomas Whitmore vendió a los 2 primeros bebés antes de que cumplieran 6 meses. Dijo que no podía tener sus bastardos mulatos corriendo por la plantación confundiendo a los visitantes. El tercer bebé, una niña que Celeste llamó Grace en los 2 días que la tuvo, murió de fiebre. El médico que atendía solo a los blancos se negó a venir a ver. Después de Grace, algo cambió en Celeste. No fue un cambio visible. Seguía cocinando, seguía sirviendo, seguía agachando la cabeza cuando los blancos hablaban. Pero por dentro había tomado una decisión. Si iba a vivir en este infierno, al menos viviría con un propósito, y su propósito sería la venganza. Durante los siguientes 3 años, Celeste estudió. Estudió a Thomas Whitmore con la intensidad de un general estudiando a su enemigo antes de la batalla. Aprendió sus rutinas, sus gustos, sus manías. Aprendió que adoraba el brandy francés después de la cena. Aprendió que su plato favorito era el cordero asado con salsa de menta. Aprendió que cada agosto organizaba una cena especial para los 11 hacendados más ricos del condado, una tradición que había comenzado su padre y que él continuaba religiosamente. Era la cena más importante del año social, un evento donde se cerraban negocios, se acordaban matrimonios, se reforzaban las alianzas que mantenían funcionando la economía de la esclavitud en el sur. Celeste también estudió algo más durante esos años. En el bosque que rodeaba la plantación, había plantas. Su madre, antes de que su espíritu fuera completamente quebrantado, le había enseñado sobre hierbas medicinales, conocimiento traído desde África y preservado en secreto a través de generaciones. Celeste sabía qué plantas curaban la fiebre, cuáles ayudaban con el dolor del parto, cuáles podían calmar el estómago. Pero también sabía, porque su madre se lo había advertido con voz temblorosa, sobre las plantas que no debían tocarse nunca. Las plantas que mataban. En los bosques de Carolina del Sur crecía una planta particularmente peligrosa que los esclavos llamaban raíz del diablo, y los blancos llamaban cicuta de agua. Era similar en apariencia al perejil silvestre, pero infinitamente más letal. Contiene cicutoxina, una neurotoxina tan poderosa que una cantidad del tamaño de una nuez puede matar a un hombre adulto en 2 horas. Los síntomas comienzan con náuseas y vómitos, progresan rápidamente a convulsiones violentas y terminan en parálisis respiratoria y muerte, y no hay antídoto. Una vez que la toxina entra en el sistema, solo puedes observar mientras el veneno hace su trabajo. Celeste pasó meses estudiando esta planta, la observaba crecer en las partes húmedas del bosque, memorizaba su apariencia en cada estación, aprendía a distinguirla de las plantas similares pero inofensivas. Nunca la tocaba, nunca la cortaba, solo la observaba. Esperaba el momento correcto, y ese momento llegó en agosto de Thomas Whitmore, anunció con gran entusiasmo que la cena anual de ese año sería la más espléndida hasta la fecha. Había invitado a 12 de los hombres más poderosos del estado, incluyendo al gobernador del estado, y a 3 senadores estatales. Sería una demostración de poder, riqueza y la superioridad de la civilización sureña. Celeste recibiría un presupuesto ilimitado para crear un menú que dejaría a todos hablando durante meses. Mientras Thomas Whitmore planeaba su noche de gloria, Celeste planeaba algo completamente diferente. Tenía una oportunidad que nunca volvería a presentarse. 12 de los hombres más poderosos, los hombres que escribían las leyes que mantenían la esclavitud legal, los hombres que poseían miles de personas como propiedad, los hombres cuyas firmas en documentos decidían si familias enteras vivían o morían. Todos estarían sentados en una mesa, comiendo comida que ella prepararía con sus propias manos. Era una oportunidad enviada por cualquier dios que todavía escuchara las oraciones de los esclavizados. Celeste diseñó el menú más elaborado que la Plantación Whitmore había visto jamás. Sopa de ostras con entrada, ensalada con aderezo especial de hierbas. Pescado al horno con salsa de mantequilla y alcaparras. Cordero asado, el favorito de Thomas,
con salsa de menta preparada fresca, vegetales asados en mantequilla de ajo, pan recién horneado. Y para el final, su obra maestra, un postre de crema bávara con salsa de frambuesa. Cada plato requeriría días de preparación. Thomas Whitmore estaba encantado con el menú. No tenía idea de que había firmado su sentencia de muerte. La semana antes de la cena, Celeste trabajó como nunca antes. Durmió apenas 3 horas por noche. Preparaba, marinaba, horneaba, probaba, todo tenía que ser perfecto porque no habría segunda oportunidad. Los otros esclavos de la casa la observaban con preocupación. Nunca la habían visto tan concentrada, tan determinada. Pensaban que simplemente estaba tratando de impresionar a los amos para evitar castigos. No tenían idea de lo que realmente estaba planeando. 2 días antes de la cena, antes del amanecer, cuando incluso los capataces todavía dormían, Celeste caminó al bosque. Llevaba un cuchillo de cocina escondido en su delantal y una bolsa de tela. Sabía exactamente dónde crecía la cicuta de agua. La había estado vigilando durante meses, asegurándose de que estuviera en su punto máximo de toxicidad. Con manos que no temblaban en absoluto, cortó las raíces que necesitaba. Eran gordas, blancas, similares en apariencia a las chiribías que a menudo usaba en las cocinas. Cualquiera que no supiera la diferencia pensaría que eran vegetales comestibles. Celeste sabía mejor. Envolvió las raíces cuidadosamente en la tela y las escondió en el lugar más seguro que conocía, enterradas debajo del piso de tierra de su cabaña. Nadie las encontraría allí, y si alguien lo hacía, si alguien la descubría antes de que pudiera completar su plan. Bueno, al menos habría intentado algo. Al menos no moriría sin haber luchado. La noche antes de la cena, Celeste apenas durmió. No por nervios, no por anticipación. Durante 20 años había vivido en este infierno. Durante 20 años había servido, obedecido, Durante 20 años había visto a su madre destrozada, había enterrado a sus propios hijos, había sido violada por el hombre que ahora dormía pacíficamente en la casa grande sin un solo pensamiento sobre el dolor que había causado. Mañana, todo eso cambiaría. Mañana, haría justicia. No sería la justicia de las cortes, que nunca la reconocerían como humana de todas formas. No sería la justicia de Dios, que parecía demasiado ocupado para preocuparse por los esclavizados. Sería su propia justicia, servida en platos de porcelana china con cubiertos de plata, y sería absoluta. El día de la cena amaneció perfecto. Cielo azul claro, temperatura agradable, una ligera brisa que mantenía el calor del verano tolerable. Thomas Whitmore lo tomó como una señal de que Dios bendecía su evento. Celeste lo tomó como confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Los invitados comenzarían a llegar a las 5 de la tarde. La cena se serviría a las 7. Celeste tenía todo el día para preparar el último plato que necesitaba, el único que realmente importaba. En la cocina, rodeada de otros esclavos que ayudaban con las preparaciones más simples. Celeste trabajaba con eficiencia tranquila. Nadie notó cuando desapareció brevemente en la despensa. Nadie vio cuando recuperó las raíces de cicuta que había escondido en una olla de cerámica en el estante superior, donde se guardaban las especias raras. Nadie la observó mientras, con la habilidad de 20 años de experiencia, picaba finamente las raíces, venenosas hasta que parecían exactamente como el perejil que usaría para decorar docenas de platos. La similitud era su escudo perfecto. Si alguien entraba a la despensa y veía la olla, simplemente vería hierbas picadas esperando ser usadas. Nada sospechoso. Nada fuera de lugar. Solo otra preparación en una cocina ocupada antes de una cena importante. Celeste había aprendido de su madre que los mejores cocineros son aquellos que pueden trabajar sin llamar la atención sobre sí mismos. Hoy, ese conocimiento salvaría su vida y cobraría otras 2. La salsa de menta para el cordero asado era una receta que Celeste había perfeccionado durante años. Menta fresca del jardín de hierbas, un toque de azúcar, vinagre de vino blanco,
todo molido hasta obtener una consistencia perfecta. Era el plato favorito de Thomas Whitmore, precisamente por esa salsa. La había elogiado en innumerables ocasiones, había presumido ante sus amigos sobre la habilidad de su cocinera esclava para prepararla. Hoy, esa salsa llevaría un ingrediente adicional que Thomas nunca había pedido. Celeste trabajó sola en la salsa de menta. Le dijo a los otros esclavos de la cocina que era demasiado importante para confiarla a manos inexpertas. Era verdad, pero no de la manera que ellos pensaban. Trituró la menta fresca hasta que liberó todo su aceite aromático. Agregó el azúcar, que se disolvió lentamente. Añadió el vinagre, que cortó la dulzura perfectamente. Y luego, con manos tan firmes como si estuviera agregando sal común, incorporó las raíces de cicuta finamente picadas. La menta era lo suficientemente fuerte para enmascarar cualquier sabor extraño. La textura gruesa de la salsa ocultaba cualquier diferencia visible. Nadie que la probara sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde, y para entonces, el veneno ya estaría trabajando en sus sistemas, imparable e inevitable. Celeste probó cuidadosamente la salsa, tomando solo lo suficiente en la punta de una cuchara pequeña para verificar el equilibrio de sabores sin ingerir nada peligroso. Estaba perfecta, dulce, ácida, con ese toque de menta que hacía que el cordero supiera como ningún otro lugar. Thomas Whitmore y sus invitados la amarían. Sería lo último que amaría. Guardó la salsa en un recipiente de cerámica con tapa, asegurándose de etiquetarlo claramente para que nadie lo confundiera con otra preparación. Luego continuó con el resto del menú como si este fuera un día normal, como si no estuviera a horas de convertirse en la mujer que mató a los 12 hombres más poderosos del estado. Los invitados comenzaron a llegar exactamente a las 5. Como estaba planeado. Celeste los observaba desde la ventana de la cocina, mientras sus carruajes lujosos se detenían frente a la casa grande. Reconocía a la mayoría. El gobernador Jameson, un hombre gordo con bigote que había firmado leyes haciendo aún más difícil para los esclavos obtener libertad. El senador Bradford, quien había dado un discurso el año pasado sobre cómo la esclavitud era ordenada por Dios y beneficiaba tanto a blancos como a negros. El juez Morrison, quien había sentenciado a muerte a 3 esclavos por el crimen de intentar escapar. Cada hombre que salía de esos carruajes era responsable del sufrimiento de miles. Cada uno de ellos dormía tranquilamente por las noches sin un pensamiento para las familias que habían destruido, las vidas que habían arruinado, el sistema de miseria que perpetuó. Hoy, finalmente enfrentarían consecuencias. A las 7 en punto, exactamente según lo programado, los 12 invitados y Thomas Whitmore se sentaron alrededor de la mesa del comedor. Era una mesa magnífica, capaz de acomodar a 20 personas cómodamente. El mantel era de lino irlandés importado. Los cubiertos eran plata maciza. Los platos eran porcelana china, que había viajado meses en barco. Las copas eran cristal austriaco, que costaba más que lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Todo era un despliegue de riqueza y poder, construido sobre la sangre y el sudor de personas que estos hombres consideraban menos que humanas. Celeste observaba desde la puerta de la cocina mientras se servía el primer plato. La sopa de ostras fue recibida con elogios entusiastas. El gobernador Jameson declaró que era la mejor que había probado fuera de Boston. El senador Bradford bromeó que Thomas Whitmore debería prestarle a su cocinera esclava para entrenar a la suya. Todos rieron. Para ellos, Celeste no era una persona con sentimientos o pensamientos propios. Era simplemente una herramienta, como un horno o un cuchillo, útil para producir comida pero sin valor inherente más allá de esa función. Mientras reían y conversaban sobre política y negocios, Celeste servía cada plato con precisión perfecta. La ensalada, con el aderezo de hierbas que había tomado toda la mañana preparar. El pescado, perfectamente horneado hasta que la carne se separaba con solo tocarla con el tenedor. Y luego, el plato principal, el cordero asado entró a la habitación en una bandeja de plata, perfecto en su presentación, dorado por fuera, rosado por dentro, exactamente como Thomas Whitmore lo prefería.
Celeste lo trinchó personalmente frente a los invitados, un espectáculo que Thomas había insistido para demostrar la habilidad de su cocinera. Cada rodaja caía perfectamente del cuchillo. Y cada rodaja fue servida con una generosa porción de salsa de menta, la salsa de menta especial, la salsa que llevaría a estos hombres a sus tumbas. Thomas Wedmore tomó el primer bocado de cordero con salsa de menta. Sus ojos se cerraron en placer obvio. Es absolutamente perfecto. Celeste, anunció a la mesa. Has superado tus propias habilidades esta noche. Los otros hombres estuvieron de acuerdo entusiastamente mientras probaban sus propias porciones. El gobernador Jameson pidió una segunda porción de la salsa. El juez Morson comentó que el toque de hierbas frescas era extraordinario. Ninguno de ellos tenía idea de lo que acababan de ingerir. Ninguno de ellos sabía que la cicutoxina ya estaba entrando en sus sistemas, viajando a través de su sangre hacia sus cerebros y sistemas nerviosos. Celeste se retiró a la cocina. Su trabajo estaba hecho. Ahora solo tenía que esperar. Sabía por sus estudios de la planta que los síntomas comenzarían aproximadamente 30 a 60 minutos después de la ingestión. Calculó que para cuando llegara el postre, los primeros signos serían visibles. Se sentó en un taburete en la esquina de la cocina, observando el reloj en la pared, contando cada minuto que pasaba. Los otros esclavos de la cocina estaban ocupados preparando el postre, sin idea de por qué Celeste estaba tan quieta, tan silenciosa, tan intensamente enfocada en el paso del tiempo. 42 minutos después de que se sirvió el cordero, Celeste escuchó el primer sonido. Era un gemido, bajo y confuso que venía del comedor. Luego otro, y otro. Se puso de pie y caminó lentamente hacia la puerta del comedor, donde podía ver sin ser obviamente visible. Lo que vio la llenó no de horror, sino de una satisfacción fría y absoluta. El senador Bradford estaba agarrándose el estómago, su cara había perdido todo el color. El gobernador Jameson había empujado su silla hacia atrás y se inclinaba hacia adelante, claramente luchando contra náusea. El juez Morrison estaba de pie, tambaleándose, una mano en la pared para mantener el equilibrio. Thomas Whitmore, el anfitrión, trataba de mantener la compostura, pero su voz era débil cuando preguntó qué estaba pasando. Nadie tenía respuesta. Los síntomas se intensificaron rápidamente. Uno por uno, los hombres en esa mesa comenzaron a vomitar violentamente. Algunos intentaron levantarse y caminar hacia la puerta, pero sus piernas no respondían correctamente. Otros simplemente se desplomaron en sus sillas, convulsionándose mientras el veneno atacaba sus sistemas nerviosos. Thomas Whitmore fue el primero en entender que algo estaba terriblemente mal. Esto no es enfermedad, gritó con voz estrangulada. Nos han envenenado. Alguien llame al doctor. Alguien haga algo. Pero no había nada que hacer. La cicutoxina no tiene antídoto. Una vez que está en el sistema, simplemente tienes que esperar mientras hace su trabajo. Y su trabajo es devastador. Los músculos comienzan a fallar. La respiración se vuelve difícil. Las convulsiones sacuden el cuerpo con violencia que puede romper huesos. Y al final, los pulmones simplemente dejan de funcionar. La muerte por cicuta es agonizante, y puede tomar horas. Los esclavos de la casa corrieron por todas partes en pánico. Algunos fueron a buscar al doctor del pueblo, aunque todos sabían que llegaría demasiado tarde. Otros simplemente se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. En medio del caos, Celeste caminó calmadamente al comedor. Se paró en el marco de la puerta, observando la escena con una expresión que no mostraba nada. Thomas Whitmore la vio. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, supo. Tú, susurró, sangre goteando de su boca donde se había mordido la lengua durante una convulsión. Tú hiciste esto. Celeste no dijo nada, no negó, no confesó. Simplemente lo observó mientras su cuerpo se retorcía en agonía, el mismo cuerpo que había usado para violarla, el mismo cuerpo que había ordenado la destrucción de su familia, el mismo cuerpo que había perpetuado miseria durante décadas. ¿Por qué? Gimió Thomas Whitmore, sus palabras apenas comprensibles.
Por Grace, respondió Celeste en voz baja. Por mi madre. Por cada espalda azotada y cada familia destruida. Por 20 años de infierno. Por justicia. Thomas Whitmore intentó decir algo más, pero las convulsiones lo abrumaron. Cayó de su silla al suelo, su cuerpo sacudiéndose sin control. Alrededor de la habitación, 11 otros hombres estaban en estados similares de agonía. Algunos todavía conscientes pero incapaces de moverse, otros ya inconscientes, sus cerebros apagándose mientras el veneno completaba su trabajo. El doctor del pueblo llegó 2 horas después del inicio de los síntomas. Para entonces, 5 de los 13 hombres ya estaban muertos. El doctor examinó rápidamente a los supervivientes y declaró con voz temblorosa que no había nada que pudiera hacer. Esto es veneno, dijo, mirando alrededor de la habitación con horror. Alguien envenenó toda esta cena. Uno de los capataces agarró a Celeste del brazo. Fue ella, gritó. Fue la cocinera negra. Ella hizo esto. Celeste no resistió mientras la arrastraban fuera de la casa. No habló mientras la encerraban en el cobertizo de herramientas que servía como celda improvisada en la plantación. No mostró emoción mientras afuera, los hombres más poderosos del estado morían uno por uno, hasta que al amanecer, todos los 3 estaban muertos. Thomas Whitmore fue el último en morir. Sufrió durante casi 6 horas antes de que su corazón finalmente se detuviera. La noticia de lo que sucedió en la plantación Whitmore se extendió como fuego. 13 de los hombres más importantes del estado, incluyendo el gobernador, muertos en una sola noche. Y la culpable, una esclava, una mujer que durante 20 años había cocinado tranquilamente en esa casa sin que nadie le prestara atención real. Las autoridades querían hacer de Celeste un ejemplo. Planearon un juicio rápido seguido de ejecución pública, preferiblemente de la manera más brutal posible. Querían enviar un mensaje a todos los esclavos del sur de que rebelarse, de cualquier forma, resultaría en consecuencias terribles. Pero el juicio de Celeste nunca sucedió de la manera que las autoridades esperaban. Porque resulta que matar a 13 hombres poderosos tiene consecuencias que nadie anticipó. Los herederos de esos hombres no querían un juicio público largo, no querían semanas de testimonios detallando exactamente cómo sus padres y esposos murieron agonizando, vomitando y convulsionando en sus propios excrementos. No querían que los periódicos del norte, ya críticos de la esclavitud, tuvieran más munición para sus argumentos abolicionistas. No querían que esta historia inspirara a otros esclavos a considerar que ellos también tenían poder, aunque fuera el poder de la venganza. Sí que el juicio de Celeste fue apresurado y silencioso. Se llevó a cabo en una sala sin ventanas con solo un juez y 3 testigos presentes. No se le permitió testificar en su propia defensa, no porque fuera inusual para una mujer esclavizada, sino porque los hombres en esa sala sabían que si le daban voz, contaría su historia. Y su historia incluiría 20 años de violación por parte de Thomas Whitmore. Incluiría los bebés vendidos. Incluiría la muerte de Grace, porque ningún doctor vendría a tratar a una niña esclava enferma. Incluiría cada detalle de miseria que justificaba, a los ojos de muchos, exactamente lo que ella había hecho. No podían permitir que esa historia fuera contada, así que Celeste fue condenada a muerte en un juicio que duró menos de 2 horas. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Porque en las 3 semanas entre su condena y su ejecución programada, Celeste se convirtió en leyenda. Los esclavos en plantaciones por todo el sur comenzaron a susurrar su nombre. Celeste, la cocinera que envenenó a 13 amos. Celeste, que había esperado 20 años, y luego había ejecutado su venganza con precisión perfecta. Celeste, que había probado que los esclavizados no eran impotentes, que podían luchar, que podían ganar. Las canciones comenzaron a aparecer en los campos de algodón. Canciones codificadas que sonaban como himnos espirituales, pero que en realidad contaban la historia de Celeste. 13 hombres se sentaron a cenar, ninguno se levantó vivo. Celeste cocinó su última comida, Celeste mantuvo su juramento.
Las autoridades intentaron suprimir estas canciones, pero era imposible. Eran cantadas en voz baja por la noche, transmitidas de plantación en plantación a través de la red secreta de comunicación que los esclavos habían desarrollado. Dentro de un mes, esclavos en Virginia conocían la historia. Dentro de 2 meses, había llegado a Georgia. Dentro de 3 meses, Celeste era conocida en plantaciones tan lejos como Texas. Se había convertido en símbolo. Símbolo de resistencia. Símbolo de que los oprimidos podían luchar. Símbolo de que la justicia, aunque tomara 20 años, podía llegar, y eso aterrorizaba a los dueños de esclavos más que cualquier otra cosa. La noche antes de su ejecución programada, Celeste recibió una visita inesperada. Un grupo de cuáqueros abolicionistas, que habían estado monitoreando su caso, habían sobornado al guardia de la prisión improvisada donde la tenían. Venimos a ofrecerte escape, le dijeron. Tenemos un plan, podemos sacarte de aquí esta noche. Puedes ser libre. Celeste los miró en silencio durante un largo momento. Luego, con voz tranquila pero firme, respondió. He vivido 40 años. 20 de esos años fueron en infierno absoluto. Los últimos 3, desde que tomé mi decisión, han sido los únicos donde realmente viví, no porque estaba planeando asesinato, sino porque finalmente tenía propósito. Finalmente tenía poder. Finalmente podía hacer algo que importara. Si escapo ahora, mi historia termina con una fuga. Me convertiré en otra esclava fugitiva, escondida, siempre mirando sobre mi hombro. Pero si muero mañana, mi historia se convierte en leyenda. Me convierto en el ejemplo de que no estábamos indefensos. De que podíamos luchar. De que algunas injusticias deben ser respondidas con justicia, sin importar el costo. Así que no escaparé, enfrentaré mañana con la cabeza en alto. Porque mi muerte servirá a un propósito mayor que mi vida podría servir. Los cuáqueros trataron de argumentar, pero Celeste fue inflexible. Finalmente se fueron, llevando consigo su historia para ser preservada y contada. La ejecución de Celeste estaba programada para el amanecer. Las autoridades esperaban que la oscuridad mantuviera las multitudes pequeñas. Se equivocaron. Para cuando el sol comenzó a salir, había cientos de personas reunidas. Algunos eran blancos, allí para ver justicia según la entendían, pero la mayoría eran negros, tanto esclavos cuyos amos los habían traído como advertencia, como algunos negros libres que habían viajado para presenciar lo que sabían sería un momento histórico. Celeste fue llevada a la plataforma de ejecución con cadenas en sus muñecas y tobillos. No mostró miedo. Caminó con la espalda recta, la cabeza alta, mirando directamente al frente. Cuando llegó al centro de la plataforma, el verdugo le preguntó si tenía últimas palabras. Esto era procedimiento estándar, esperando que los condenados suplicaran perdón o mostraran arrepentimiento. Celeste lo sorprendió. Tengo palabras, dijo con voz que sonó claramente a través de la multitud silenciosa. Durante 20 años, cociné su comida. Limpié sus casas, serví sus caprichos, y en todo ese tiempo, nunca me vieron. Me miraban pero no me veían. Veían una esclava, una propiedad, una cosa útil. Nunca vieron a una madre que enterró a sus hijos. Nunca vieron a una hija que vio a su madre destrozar. Nunca vieron a una mujer con corazón y mente y voluntad propia. Esa fue su error, porque durante 20 años, mientras ustedes no me veían, yo los veía a ustedes. Estudiaba, esperaba, planeaba, y cuando llegó el momento correcto, actué. 12 hombres están muertos por mis manos, y no me arrepiento. No porque disfrutara matarlos, aunque no lloré mientras morían. Me arrepiento porque esos 12 hombres eran responsables de miseria más allá de lo que pueden imaginar. Firmaron leyes que destruyeron familias. Dieron discursos justificando crueldad inimaginable. Se beneficiaron cada día de un sistema construido sobre sangre y lágrimas. Así que no me arrepiento. Y a todos los que escuchan estas palabras, les digo esto. Recuerden, que aquellos a quienes oprimen no están indefensos,
Podemos parecer impotentes, podemos agachar nuestras cabezas y servir en silencio. Pero estamos observando. Estamos esperando. Y algún día, de alguna manera, habrá consecuencias. Puede que no las veamos en nuestra vida. Puede que tome generaciones, pero la justicia, la verdadera justicia, es inevitable. Y cuando llegue, será servida fría, en platos de porcelana china, con cubiertos de plata. El verdugo intentó interrumpirla, pero Celeste continuó. Mi madre me enseñó a cocinar. Me enseñó que la cocina es donde lo ordinario se transforma en extraordinario, donde ingredientes simples se convierten en algo que nutre, que da vida. Ella también me enseñó sobre plantas. Sobre cuáles curaban y cuáles mataban. Nunca pensó que usaría ese conocimiento de la manera que lo hice. Pero ella entendería por qué lo hice, porque hay peores cosas que la muerte. Vivir sin dignidad es peor, vivir sin justicia es peor. Vivir sabiendo que tus hijos fueron arrancados de tus brazos y vendidos como ganado es peor. Elegí morir con dignidad. Elegí morir sabiendo que había luchado. Elegí morir sabiendo que había hecho que los poderosos pagaran por sus crímenes. Y esa elección, esa capacidad de elegir, es lo único que no pudieron quitarme. Ahora pueden tomar mi vida. Pero no pueden quitarme mi victoria. Y no pueden evitar que mi historia se cuente. Cada esclavo que escuche lo que hice sabrá que no están completamente indefensos. Cada amo que escuche lo que hice pensará 2 veces antes de empujar demasiado lejos. Mi muerte no será en vano, será el comienzo de algo. ¿Qué será exactamente? No lo sé, pero sé que importará. La multitud estaba en silencio absoluto. Incluso los blancos, que habían venido para ver justicia hecha, parecían sacudidos por las palabras de Celeste. Los esclavos presentes, que habían sido obligados a venir como advertencia, en cambio se encontraron inspirados. Este momento, estas palabras, serían recordadas y repetidas por generaciones. Celeste se volvió hacia el verdugo. He terminado, dijo simplemente. Puedes hacer tu trabajo ahora. La ejecución fue rápida. Celeste no luchó, no lloró, enfrentó su muerte de la misma manera que había enfrentado su vida durante los últimos 20 años, con determinación inquebrantable y propósito claro. Cuando su cuerpo se quedó quieto, hubo un momento de silencio completo, y luego, desde la parte trasera de la multitud, donde estaban los esclavos, comenzó un canto bajo. Era una de las canciones que había surgido sobre Celeste. 13 hombres se sentaron a cenar, ninguno se levantó vivo. Celeste cocinó su última comida, Celeste mantuvo su juramento. Los guardias intentaron silenciar el canto, pero se extendió. Más voces se unieron, y continuó mientras la multitud se dispersaba, continuó mientras los esclavos eran llevados de vuelta a sus plantaciones, continuó en voz baja en los campos de algodón durante las semanas y meses que siguieron. La historia de Celeste se convirtió en parte del folclore de los esclavos en el sur. Fue contada en susurros en las cabañas por la noche. Fue cantada en las canciones de trabajo en los campos. Fue transmitida de generación en generación, a veces cambiando en los detalles pero siempre manteniendo su esencia. Una mujer que había sido tratada como menos que humana había probado de la manera más dramática posible que era completamente humana, capaz de planear, de esperar, de ejecutar venganza con precisión que tomaría años de preparación. Los dueños de esclavos intentaron suprimir la historia, pero era imposible. Había captado la imaginación de demasiadas personas, incluso algunos abolicionistas en el norte, aunque incómodos con la violencia de sus acciones, reconocían que Celeste había expuesto la hipocresía fundamental del sistema esclavista. Los esclavos no eran las criaturas sumisas y felices que los defensores de la esclavitud afirmaban, eran seres humanos completos, capaces de amor y odio, de paciencia y furia, de perdón y venganza. Y cuando eran empujados demasiado lejos, cuando el sistema les quitaba todo lo demás, todavía tenían el poder de lucha. Lo que hace que la historia de Celeste sea particularmente notable, es cómo cambió la dinámica de poder en las plantaciones, de formas sutiles pero significativas.
Después de su historia, se hizo conocida, los dueños de esclavos comenzaron a mirar a sus cocineros de manera diferente. La paranoia se instaló. Cada comida se convirtió en potencial amenaza. Algunos amos comenzaron a hacer que sus esclavos probaran la comida primero antes de comerla ellos mismos. Otros comenzaron a cocinar su propia comida o a depender de familiares blancos. La confianza implícita que habían tenido en su control absoluto se había roto, y esa grieta en su confianza, aunque pequeña, fue significativa. También cambió como algunos amos trataban a sus esclavos. No por bondad repentina, sino por miedo. Si una cocinera tranquila podía esperar 20 años y luego matar a 13 hombres en una noche, ¿qué más era posible? Los susurros de rebelión que los dueños de esclavos siempre habían temido se hicieron más fuertes, y esos susurros tenían ahora un nombre, una historia, un ejemplo de que la resistencia era posible. Para los abolicionistas, Celeste se convirtió en figura complicada. Por un lado, su historia era evidencia perfecta de por qué la esclavitud era inmoral. Solo un sistema completamente depravado podría empujar a una persona a acciones tan desesperadas. Solo un sistema construido sobre crueldad institucionalizada podría crear las condiciones donde el asesinato masivo parecía la única forma de justicia disponible. Por otro lado, los abolicionistas pacifistas luchaban con celebrar a alguien que había matado a 13 personas. Incluso si esas personas eran monstruos, incluso si la violencia de Celeste era respuesta a décadas de violencia contra ella, seguía siendo asesinato. Los debates sobre el caso de Celeste continuaron en salones abolicionistas durante años. ¿Era correcto matar en defensa propia o en venganza por crímenes pasados? ¿Dónde está la línea entre justicia y asesinato? ¿Puede la violencia de los oprimidos ser equiparada con la violencia de los opresores? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y la historia de Celeste forzó a la gente a confrontarlas honestamente. Frederick Douglass, el famoso abolicionista y exesclavo, escribió sobre el caso de Celeste en 1850, 3 años después de su ejecución. Su ensayo, titulado Sobre la justicia de los desesperados, exploraba las complicaciones morales de su historia. Él escribió, y esto es cita directa de registros históricos: no puedo condenar a Celeste, aunque sus acciones me horrorizan. Porque condenarla sería ignorar las 2 décadas de horror que la llevaron a ese momento. Sería ignorar los bebés arrancados de sus brazos. Sería ignorar las violaciones nocturnas. Sería ignorar cada indignidad, cada crueldad, cada momento de desesperación absoluta que definió su vida. Si vamos a juzgar su noche de violencia, primero debemos juzgar los 20 años de violencia que la precedieron. Y en esa contabilidad, encuentro que la balanza no pesa en contra de Celeste. El ensayo de Douglass fue controversial incluso entre los abolicionistas. Algunos lo acusaron de defender asesinato. Él respondió que no estaba defendiendo asesinato, estaba reconociendo contexto. Estaba insistiendo en que no podemos juzgar las acciones de los oprimidos sin primero juzgar el sistema de opresión que creó las condiciones para esas acciones. Este debate, comenzado por la historia de Celeste, continuaría durante las décadas siguientes y eventualmente influiría en cómo la Guerra Civil Americana fue entendida. ¿Era la violencia de guerra justificada para terminar la esclavitud? Si era justificado, que 500.000 de personas murieran para liberar a 4 millones de esclavos. Las respuestas a estas preguntas estaban arraigadas en los mismos debates morales que el caso de Celeste había generado. En las plantaciones mismas, la historia de Celeste tuvo efectos inmediatos y duraderos. Los esclavos la contaban como cuento de advertencia a los amos. Cuidado con empujar demasiado lejos. Cuidado con asumir que el silencio significa sumisión. Cuidado con olvidar que aquellos que sirven tu comida tienen poder sobre tu vida. Esta advertencia implícita cambió dinámicas sutiles. No terminó la esclavitud, por supuesto. No hizo que los amos repentinamente se volvieran a amar, pero introdujo elementos de incertidumbre que no había existido antes. Y esa incertidumbre, aunque pequeña, fue grieta en la armadura del sistema esclavista.
Los historiadores han debatido durante décadas sobre el impacto real de la historia de Celeste. Algunos argumentan que fue enormemente significativa, que inspiró otras rebeliones y resistencias, que aceleró el movimiento abolicionista al poner rostro humano en las consecuencias de la esclavitud. Otros argumentan que su impacto fue exagerado, que fue historia interesante, pero no cambió fundamentalmente el curso de la historia. La verdad, como suele ser el caso, probablemente está en algún lugar entre estos extremos. Celeste no terminó la esclavitud sola. No inició la guerra civil, no liberó a nadie excepto a sí misma, y lo hizo a través de su propia muerte. Pero ella hizo algo que importó. Probó que los esclavizados tenían poder. Probó que la resistencia era posible. Probó que incluso en el sistema más opresivo, incluso bajo la vigilancia más estricta, la voluntad humana de justicia no podía ser completamente suprimida. Y ese mensaje resonó. Resonó en las canciones cantadas en los campos de algodón. Resonó en los sermones predicados en las iglesias negras. Resonó en los susurros de rebelión, que eventualmente se convirtieron en gritos de guerra cuando llegó la emancipación. La historia de Celeste también planteó preguntas sobre género y poder que eran radicales para su tiempo. Era mujer en sociedad que la hacía doblemente impotente, como esclava y como mujer. Sin embargo, había ejecutado uno de los actos de resistencia más dramáticos en la historia de la esclavitud americana. Esto desafiaba narrativas tanto sobre mujeres como sobre las mujeres. No se suponía que fueran capaces de violencia calculada. Se suponía que eran pacíficas, sumisas, naturalmente inclinadas hacia el cuidado, y no hacia el daño. Celeste había demolido esa narrativa. Había demostrado que las mujeres, cuando se las empuja lo suficiente, son tan capaces de venganza violenta como cualquier hombre. De manera similar, los esclavos se suponía que eran incapaces de pensamiento complejo o planificación a largo plazo. Los defensores de la esclavitud argumentaban constantemente que los negros eran mentalmente inferiores, que necesitaban la guía de los blancos, que eran como niños incapaces de cuidarse a sí mismos. Celeste había probado que esto era mentira. Había planificado durante años. Había estudiado botánica venenosa. Había esperado el momento perfecto. Había ejecutado su plan con precisión que requería inteligencia, paciencia y determinación férrea. No era infantil, no era mentalmente inferior. Era completamente, brillantemente humana. Estos aspectos de su historia la hicieron particularmente poderosa para las mujeres negras que vinieron después. En las décadas siguientes, cuando las mujeres negras luchaban por reconocimiento como tanto activistas contra la esclavitud como eventualmente por derechos de voto, la historia de Celeste era invocada como prueba de que las mujeres negras no eran víctimas pasivas esperando ser salvadas. Eran agentes activos de su propia liberación, capaces de resistencia feroz cuando era necesario. Sojourner Truth, la famosa abolicionista y activista por derechos de las mujeres, mencionó a Celeste en uno de sus discursos. Me preguntan si las mujeres son lo suficientemente fuertes para la política, si somos lo suficientemente inteligentes para votar. Les digo, miren a Celeste. Esperó 20 años. Estudió, planeó, actuó. Y cambió el mundo con un plato de comida. Si eso no es fuerza, si eso no es inteligencia, entonces no sé qué lo es. El discurso fue controvertido, porque Truth estaba efectivamente celebrando acto de violencia. Pero su punto era más profundo. Estaba insistiendo en que las mujeres negras fueran reconocidas como humanas completas, capaces de toda la gama de emoción y acción humana. No solo víctimas para ser compadecidas, sino agentes con voluntad, propósito y capacidad de cambiar sus circunstancias. La tumba de Celeste, si alguna vez tuvo una, se perdió en la historia. Los condenados a muerte, en esa época rara vez recibían entierros marcados. Probablemente fue enterrada en tumba sin nombre en algún lugar cerca de donde fue ejecutada, pero su memoria fue preservada de formas que ninguna tumba física podría haber logrado. Fue preservada en las canciones. Fue preservada en las historias contadas de generación en generación.
Fue preservada en los corazones de aquellos que encontraron inspiración en su resistencia, y fue preservada en los registros históricos, aunque a menudo de manera sesgada por aquellos que la vieron como villana en lugar de heroína trágica. Los registros de periódicos de la época son fascinantes en su presentación de Celeste. Los periódicos del sur la retrataban como monstruo, ejemplo de por qué los negros no podían ser confiados, por qué la esclavitud necesitaba ser mantenida con mano firme. Escribían sobre ella como si fuera aberración, criatura antinatural capaz de maldad más allá de lo que esperaba. Nunca cosían las 2 décadas de crueldad que la habían llevado a ese momento. Nunca mencionaban que Thomas Whitmore había violado a su cocinera rutinariamente durante años. Nunca discutían los bebés vendidos o la madre azotada hasta quedar lisiada. Para ellos, la historia comenzaba con 12 hombres muertos, y Celeste era simplemente asesina malvada. Los periódicos del norte eran más matizados pero aún incómodos. Reconocían que Celeste había sido víctima de sistema brutal, pero luchaban con sus métodos. Incluso los abolicionistas dedicados encontraban difícil celebrar abiertamente asesinato masivo. Así que escribían sobre ella con mezcla de horror y fascinación, reconociendo la injusticia de su situación, mientras se distanciaban de sus acciones. Pero en las comunidades negras, tanto libres como esclavizadas, no había tal ambivalencia. Celeste era heroína. Había hecho lo que millones de esclavizados soñaban con hacer cada día. Había luchado, había ganado, aunque la victoria costara su vida, y había probado que los opresores no eran invencibles, que podían sangrar, que podían morir, que podían enfrentar consecuencias por sus crímenes. Hoy, más de 170 años después de su muerte, la historia de Celeste todavía resuena. Nos hace preguntas incómodas sobre justicia, venganza y violencia. Nos fuerza a confrontar las complejidades morales de la resistencia violenta contra opresión violenta. Nos recuerda que la historia no es simple, que no hay líneas claras entre héroes y villanos cuando el contexto es tan horrendo como la esclavitud. Algunas personas encuentran la historia de Celeste inspiradora. Ven en ella ejemplo de que los oprimidos siempre tienen poder, incluso cuando parece que no tienen ninguno. Ven en ella recordatorio de que la justicia, aunque retrasada, puede llegar. Ven en ella símbolo de resistencia inquebrantable contra imposibilidades insuperables. Otras personas encuentran su historia perturbadora. Se enfocan en la violencia de sus acciones, en el hecho de que mató a 13 personas de manera calculada y premeditada. Argumentan que 2 errores no hacen un acierto, que la crueldad de los amos no justifica el asesinato masivo, que debe haber habido otra manera. Ambas perspectivas son válidas. Ambas luchan con las realidades complicadas de la historia de Celeste, y tal vez esa incomodidad, esa dificultad de simplemente categorizar su historia como buena o mala, es exactamente el punto. La esclavitud era sistema tan profundamente malvado que corrompía todo lo que tocaba, convertía a víctimas en perpetradores, hacía que la violencia pareciera la única respuesta disponible, destruía familias, aplastaba espíritus y creaba condiciones donde el asesinato calculado podía parecer justicia. No deberíamos tener que celebrar la historia de Celeste, deberíamos vivir en un mundo donde historias como la suya fueran imposibles, porque sistemas como la esclavitud nunca hubieran existido. Pero no vivimos en ese mundo, vivimos en un mundo moldeado por la esclavitud y sus legados. Y en ese mundo, la historia de Celeste importa porque nos recuerda el costo humano de la opresión. No solo el costo para aquellos que sufren bajo ella, sino el costo de lo que el sufrimiento puede producir. Celeste no nació asesina, fue convertida en una por 20 años de crueldad inimaginable, y esa transformación, desde madre amorosa y cocinera habilidosa hasta vengadora que mató a 13 hombres, es testimonio del poder destructivo de la opresión sistemática. Su historia también importa porque nos recuerda que la resistencia siempre es posible. Celeste no tenía recursos, no tenía armas, no tenía aliados poderosos. Todo lo que tenía era su conocimiento de plantas, su acceso a la cocina y su determinación inquebrantable. Y con esas herramientas limitadas, cambió la historia.
No a gran escala tal vez. No de manera que los libros de texto reconozcan, pero en las vidas de aquellos que escucharon su historia y encontraron en ella inspiración para su propia resistencia, su impacto fue profundo. Las canciones sobre Celeste fueron cantadas en los campos de algodón hasta la emancipación. Los esclavos las cantaban en voz baja mientras trabajaban, recordando que no estaban completamente indefensos. Los amos las escuchaban a veces, y se estremecían, recordando que aquellos que consideraban propiedad eran realmente personas con voluntad propia. Cuando llegó la guerra civil, cuando los esclavos comenzaron a escapar hacia las líneas de la Unión en números masivos, algunos de ellos llevaban las canciones sobre Celeste con ellos. Esas canciones se convirtieron en parte del repertorio de los regimientos de soldados negros que lucharon por la Unión, transformadas en canciones de guerra sobre resistencia y justicia. La historia de Celeste también influyó en literatura posterior sobre esclavitud. Cuando Harriet Beecher Stowe escribió La cabaña del tío Tom en 1852, 5 años después de la ejecución de Celeste, había ecos de la historia de Celeste en su trabajo. Aunque Stowe enfatizaba la resistencia pacífica y el perdón cristiano, su representación de esclavos como seres humanos completos capaces de pensamiento complejo y emoción profunda debía algo al impacto cultural que la historia de Celeste había tenido. En décadas posteriores, cuando autores afroamericanos comenzaron a escribir sus propias narrativas sobre esclavitud, Celeste aparecía frecuentemente como figura de inspiración, no siempre por su nombre, pero el arquetipo que representaba, la esclava que espera y planea y finalmente actúa, aparece una y otra vez en la literatura negra del siglo XIX y principios del XX. Académicos modernos han comenzado a prestar más atención a la historia de Celeste en años recientes. Hay varios libros y artículos que examinan su caso en el contexto de la resistencia de las mujeres negras contra la esclavitud. Estos trabajos académicos luchan con las mismas preguntas morales que sus contemporáneos enfrentaron. ¿Era justificada la violencia de Celeste? ¿Cómo equilibramos nuestro horror ante el asesinato masivo con nuestra comprensión del contexto que lo produjo? Una historiadora, Angela Morris, escribió en su libro de 2015, Fuego en la cocina, historias de resistencia de mujeres esclavizadas. Celeste nos desafía a pensar más profundamente sobre qué significa resistencia. Estamos cómodos celebrando esclavos que escaparon en el ferrocarril subterráneo. Admiramos a aquellos que se negaron a trabajar o fingieron estar enfermos. Aplaudimos a quienes aprendieron a leer a pesar de que era ilegal. Estas son formas de resistencia que podemos entender y aprobar. Pero cuando nos enfrentamos a alguien como Celeste, cuya resistencia tomó la forma de violencia letal, nos volvemos incómodos. Queremos distanciarnos de sus acciones mientras aún reconocemos su humanidad. Esta incomodidad es importante. Nos dice que todavía estamos luchando con el legado de la esclavitud y con preguntas sobre cuándo y cómo la violencia puede ser respuesta justificable a la opresión. El punto de Morris es bien tomado. No necesitamos aprobar las acciones de Celeste para entender por qué las tomó. No necesitamos celebrar el asesinato para reconocer que fue resultado directo de sistema que no dejaba otras opciones. Y no necesitamos simplificar su historia en lección moral ordenada para entender que tiene algo importante que enseñarnos sobre la naturaleza humana bajo presión extrema. Para aquellos que descienden de personas esclavizadas, la historia de Celeste tiene resonancia particular. Es recordatorio de que sus ancestros no fueron víctimas pasivas. Lucharon, resistieron, sobrevivieron a través de ingenio y determinación. Celeste es solo una de innumerables historias de resistencia, la mayoría de las cuales nunca fueron registradas en la historia oficial. Cada familia esclavizada tenía sus propias historias de resistencia. Algunas dramáticas, como la de Celeste, otras más sutiles pero igualmente valientes. El acto de mantener unida a familia en sistema diseñado para destrozarlas era acto de resistencia. Aprender a leer cuando era ilegal, era acto de resistencia. Preservar tradiciones culturales africanas a pesar de intentos de borrarlas era acto de resistencia. Y sí, a veces, envenenar a aquellos que te torturaban, era acto de resistencia.
La historia completa de la esclavitud en América incluye todas estas historias. No solo las que nos hacen sentir cómodos, sino también las que nos desafían. No solo las de perdón y redención, sino también las de venganza y violencia. Porque la esclavitud no era experiencia uniforme que producía respuestas uniformes. Era sistema de horror que cada persona navegaba de manera diferente, según sus circunstancias, su personalidad, su punto de quiebre. Celeste alcanzó su punto de quiebre después de 20 años. Algunas personas lo alcanzaron más rápido. Algunas nunca lo alcanzaron, encontrando formas de sobrevivir psicológicamente incluso en las peores condiciones. No hay respuesta correcta a cómo sobrevivir lo insoportable. Solo hay historias individuales de personas individuales haciendo lo mejor que podían en circunstancias imposibles. Y la historia de Celeste es una de esas historias. Es complicada. Es perturbadora. Es trágica, pero también es poder y merece ser recordada, no como aprobación de la violencia, sino como testimonio de lo que los sistemas opresivos pueden producir cuando empujan a las personas más allá de todo límite. La pregunta que la historia de Celeste nos deja no es si aprobamos sus acciones. La pregunta es qué sistema de opresión tan brutal que puede convertir a madre amorosa en asesina masiva. La pregunta es cómo podemos construir sociedad donde historias como la de Celeste sean imposibles, porque la opresión sistemática que las crea ya no existe. Estas son preguntas que seguimos luchando por responder, porque aunque la esclavitud legal terminó hace más de siglo y medio, sus legados persisten. La desigualdad racial, el encarcelamiento masivo, la violencia policial. Todas estas son ecos del sistema que Celeste vivió y contra el cual luchó. Y hasta que confrontemos honestamente estos legados, historias como la de Celeste seguirán siendo relevantes. Nos seguirán incomodando, nos seguirán desafiando a pensar más profundamente sobre justicia, violencia y resistencia. Y tal vez esa incomodidad es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos estar incómodos con la historia de Celeste porque si nos sentimos cómodos, si podemos simplemente categorizar su historia y seguir adelante, entonces no estamos realmente aprendiendo nada. La incomodidad nos fuerza a pensar, nos fuerza a confrontar nuestras propias suposiciones sobre violencia y justicia. Nos fuerza a preguntarnos qué haríamos en su situación. Y aunque la mayoría de nosotros nunca enfrentaremos nada cercano a lo que Celeste enfrentó, hacer esa pregunta nos ayuda a desarrollar empatía por aquellos cuyas experiencias de opresión están más allá de nuestra comprensión personal. Entonces, ¿qué aprendemos de Celeste? Aprendemos que los oprimidos no son impotentes, aunque sus opciones sean limitadas y terribles. Aprendemos que el silencio no significa sumisión, que aquellos que parecen quebrantados pueden estar planeando resistencia. Aprendemos que hay límite a lo que los seres humanos tolerarán antes de luchar, y que cuando alcanzan ese límite, las consecuencias pueden ser devastadoras. Aprendemos que justicia retrasada por décadas es aún justicia en las mentes de aquellos que la buscan, y aprendemos que la historia está llena de personas como Celeste, cuyos nombres y acciones han sido borrados u olvidados, pero cuyas vidas y luchas moldearon el mundo en el que vivimos. No porque cambiaron leyes o ganaron batallas, sino porque se negaron a aceptar su deshumanización, porque insistieron, a través de sus acciones, en que eran humanos merecedores de dignidad y justicia. Y porque su resistencia, aunque costara todo, envió mensaje que resonó mucho más allá de sus vidas individuales. La historia de Celeste no es fácil, no es cómoda, no es historia que puedes contar a niños antes de dormir o convertir en película inspiradora de Hollywood. Pero es real. Es importante. Y merece ser recordada como parte de la historia completa de la esclavitud en América. No la versión sanitizada que a menudo se enseña, donde los esclavos sufren noblemente hasta que son liberados por bondad de otro, sino la versión real, donde las personas lucharon con todas las herramientas disponibles, donde la resistencia tomó muchas formas, algunas más palatables que otras, donde el costo de la opresión fue medido no solo en sufrimiento, sino en lo que ese sufrimiento producía. Así que la próxima vez que pienses en la esclavitud, piensa en Celeste.
Piensa en la cocinera que pasó 20 años cocinando para sus opresores antes de cocinar su última comida. Piensa en madre que enterró a sus hijos y luego enterró a los hombres responsables. Piensa en mujer que enfrentó su ejecución con cabeza en alto, sin arrepentimiento, habiendo finalmente tomado control de su propia historia de la única manera que quedaba disponible. Su historia no te hará sentir bien, pero te hará pensar. Y en el final, eso es más valioso, porque solo pensando honestamente sobre la realidad de la esclavitud, sobre su brutalidad y sus consecuencias, podemos comenzar a entender sus legados persistentes. Solo confrontando historias incómodas como la de Celeste podemos tener conversaciones honestas sobre justicia, violencia y resistencia. Y solo recordando a aquellos que fueron olvidados podemos honrar completamente a quienes sufrieron bajo uno de los sistemas más malignos que la humanidad ha creado. Celeste vivió 40 años, los primeros 20 en libertad de que apenas recordaba y luego en esclavitud que destruyó todo lo que amaba. Los siguientes 20 en esclavitud que soportó mientras planeaba venganza. Y en una sola noche, en 3 horas entre servir la cena y ver morir a sus opresores, finalmente vivió en sus propios términos. Finalmente fue completamente libre, aunque solo fuera por momento. Y ese momento, esa noche de justicia servida en platos de porcelana con cubiertos de plata, resonó a través de generaciones. Todavía resuena hoy, todavía nos desafía, todavía importa. Si esta historia te impactó, si crees que historias como esta necesitan ser contadas aunque nos incomoden, te pido que dejes un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. No necesitas estar de acuerdo con las acciones de Celeste. De hecho, la complejidad moral de su historia invita al desacuerdo y al debate. Pero espero que entiendas por qué su historia importa, por qué necesita ser recordada, por qué merece ser preservada como parte de nuestra historia colectiva. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa sobre una mujer que convirtió su opresión en arma contra sus opresores, te pido un favor más. Dale like a este video, no porque apruebes el asesinato, sino porque crees que la historia completa de la esclavitud merece ser contada, porque crees que aquellos que fueron olvidados merecen ser recordados. Porque crees que incluso las historias incómodas, especialmente las historias incómodas, tienen algo vital que enseñarnos. Celeste no puede hablar por sí misma. Murió hace casi 180 años, pero su historia aún puede hablar si nosotros la escuchamos. Si la compartimos. Si nos negamos a olvidar. Así que comparte este video. Comenta abajo, dale like y ayuda a mantener viva la memoria de aquellos que lucharon de formas que tal vez nunca aprobemos completamente, pero que definitivamente debemos entender. Porque en el final, entender el pasado es nuestra única esperanza de construir futuro mejor. Y ese futuro comienza con historias como esta, contadas honestamente, sin romantizar ni condenar, sino simplemente recordando la verdad completa y complicada de lo que fue. Gracias por escuchar. Gracias por estar dispuesto a confrontar historia incómoda. Y gracias por ayudar a asegurar que historias como la de Celeste nunca sean olvidadas.